Buenos días, jóvenes, buenas tardes, queridos estudiantes. Aquí yo les traigo un video, ya, de los contenidos, de los ejercicios, mejor dicho, ¿cierto?, de primero medio. En primero medio, como ustedes bien saben, estamos viendo el tema de lo que son las ondas, en el cual la onda, ¿cierto?, es una perturbación que se puede propagar por cualquier tipo de medio, ya sea un medio físico, como el aire, como el agua, o también por el vacío, que es el espacio exterior. En ese sentido, hay algunos problemas que tienen relación con las características de las ondas, especialmente las espaciales, ¿cierto?, como la longitud de onda, y las temporales, como el periodo, la frecuencia, en la cual tenemos que resolver una serie de ejercicios. Entonces, este video, con otro que tengo también a continuación, que verán, ¿cierto?, en otra oportunidad, ya es una serie de dos videos que van a tratar acerca de los problemas que tratamos, ¿cierto?, en la clase. Entonces, acá tenemos uno de ellos, ¿cierto?, donde tenemos que un trompetista va a tener una nota musical, en el cual tenemos un periodo de 71,25 segundos y una longitud de onda de 8.359,12 metros. Entonces, siempre generalmente uno en un problema tiene que registrar primeramente lo que son, ¿cierto?, los datos, generalmente. Uno tiene que partir puntualmente por eso. Entonces, vamos a registrar, ¿cierto?, lo que son los datos en este problemita, ¿ya? Entonces, al periodo nosotros lo determinamos con letra T, ¿ya?, de tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto vale 71,25, ¿cierto?, segundos. Vamos a obviar de momento las unidades, aunque las unidades ustedes las están viendo, ¿cierto?, en el enunciado a través de sus pantallas. Después tenemos la longitud de onda, que ahí utilizamos una letra griega, ¿cierto?, que se llama lambda, en el cual sirve para registrar la longitud de onda, que en este caso es 8.359,12 metros, igual que en la anterior, ¿cierto? Al menos en el video no vamos a colocar las unidades, por lo menos, ya para ahorrar un poquito más de tiempo. Y me están pidiendo que yo encuentre la rapidez de propagación, ¿cierto? El VP que nosotros le determinamos, ¿verdad?, en, ¿cierto?, nuestro tipo de problema, ¿ya? Entonces tenemos que encontrar una expresión que contenga esas tres cantidades. De ahí podemos llegar a lo que es la fórmula, ¿cierto? Después, en el siguiente problema que vamos a trabajar, ya vamos a acortar el nombre fórmula por simplemente una F para ahorrar también tiempo, igual con el caso también de los datos. Entonces tenemos que encontrar una expresión que vincule el periodo, la longitud y la rapidez. Y esa es la siguiente, ¿cierto? Donde la rapidez de propagación, ¿cierto?, el VP, va a ser igual a la longitud de onda dividido, ¿verdad?, en el periodo, ¿ok? Tenemos la longitud, que es una distancia, dividido en el periodo, que es un tiempo. Al fin y al cabo es el concepto básico de rapidez, distancia partido en tiempo. Como la cantidad que me están pidiendo en este caso es la rapidez, yo no tengo que hacer ningún despeje de fórmula porque la cantidad ya se encuentra despejada. Entonces, bajo ese punto uno dice, ok, podemos hacerlo, ¿cierto? No hay ningún problema de que esté despejado porque ya se encuentra solo a un lado de la igualdad. Como ya se encuentra solo, entonces perfectamente ya podemos llegar y reemplazar cuáles son los datos del problema, tanto la longitud de onda como el periodo que nos está entregando, ¿cierto?, el enunciado. Si nos pidiesen la longitud de onda o el periodo, ahí tendremos que despejar y lo vamos a ver en los ejercicios, ¿cierto?, también a continuación, también en este mismo video. Después tenemos el desarrollo, ya que determinamos, ¿cierto?, de que la expresión ya se encuentra despejada, vamos a determinar simplemente el desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a reemplazar, ¿verdad?, los valores que tenemos ahí, ¿cierto? Reemplazamos, ¿verdad? Acá tenemos la rapidez de propagación y reemplazamos. La longitud de onda se mide en metros, por lo tanto, nuestra longitud de onda es 8.359,12 y es lo que vamos a reemplazar, ¿cierto?, en la parte del numerador, ¿cierto?, siguiendo, obviamente, la expresión. Y en la parte de abajo, en el denominador, colocamos el periodo, que es 71, ¿cierto?, 25. Entonces, ahí ustedes con su calculadora, ¿cierto?, ya van a poder también determinar, ¿verdad?, cuánto es la rapidez de propagación. Entonces vamos a sacar nuestra calculadora, ¿verdad?, ya, y vamos a hacer nuestra división. 8.359,12 dividido en 71,25. Eso nos da un total de 117,5
32 metros por segundo, que es la unidad de la rapidez. En este caso, trabajamos con la rapidez de propagación de una onda, que básicamente es la rapidez o la velocidad a la cual se desplaza o se propaga, ¿cierto?, una onda o una oscilación. Entonces, igual que en varios problemas, nosotros registramos nuestros datos, después vemos la fórmula, si hay que despejarla, hacemos el despeje de la fórmula, y después vamos al tema del desarrollo, ¿cierto? Datos, fórmula y después desarrollo, ¿cierto? En el desarrollo nosotros hacemos el reemplazo, ¿cierto?, de los datos. Y al final, obviamente, colocamos, ¿cierto?, la unidad de medida, que en este caso es metros por segundo, porque hablamos de una rapidez. Bien, pasamos al segundo problema, ¿ya? Vamos a bajar un poquito más en este archivo que tengo preparado para ustedes. Y acá nos dice que tenemos una onda lumínica, como la luz también es una onda, la cual tiene una longitud de onda, y no está en longitud de onda, así que vamos a colocar, ¿cierto?, nuestros datos rápidamente, ¿cierto? Acá colocamos nuestros datos, ahí se fijan que acorté más que nada por tiempo, y tenemos que nuestra longitud de onda en este tipo de problemas, ¿cierto?, es 125.300, ¿ya? Ese punto generalmente en algunos ciertos libros, en algunos textos, por ejemplo, cuando yo realizo alguna guía, ¿cierto?, generalmente el punto es para separar los miles, ¿ya? En la calculadora no hay que colocarlo, es necesario, ¿ya? Porque el punto en la calculadora es el decimal generalmente. Entonces, 125.300. Y tenemos una rapidez de 2.150.000. Cuando hablamos de una onda, sabemos que ese es nuestro VP. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, 2.150.000, ¿cierto? 2.150.000 metros por segundo. Hay que decir que la luz, ¿cierto?, se propaga a una rapidez mucho mayor, ya generalmente cercano a 200 millones de metros por segundo o inclusive en el vacío a 300 millones de metros por segundo. Acá nos están pidiendo el periodo, por tanto el periodo es nuestra incógnita, es nuestra X, por así decirlo, ¿ya? Entonces, hay que encontrar una expresión que tenga esas tres cantidades. Nuevamente, ¿cierto? Igual que en el problema anterior, se repite la expresión, ¿cierto? Pero acá nosotros tenemos que despejar la expresión, porque obviamente lo que nos están pidiendo acá, ¿cierto?, es que encontremos el periodo, ¿cierto?, de la oscilación. Como nos están pidiendo que encontremos el periodo de la oscilación, entonces nosotros sabemos que nuestra incógnita va a ser esta cantidad. ¿Cuál es el problema? Que generalmente en una fórmula la incógnita no puede quedar en un denominador, no puede quedar abajo. Por lo tanto, lo que hacemos es tomar esa incógnita y pasarla hacia el otro lado de la igualdad. Como se encuentra dividiendo, la pasaremos multiplicando hacia el otro lado. Entonces, fíjense bien que aquí yo estoy pasando, multiplicando, ¿cierto?, el periodo al otro lado de la igualdad, porque como les dije, el periodo, que es nuestra incógnita, no puede quedar en la parte de abajo, ¿bien? Porque tiene que despejarse sola, y acá el periodo está acompañado, ¿cierto?, de la longitud, ¿ya? Y si yo pasase la longitud al otro lado, acá me quedaría arriba un 1, entonces seguiría acompañado. Entonces, la gracia de esto es que cuando tengan una incógnita en el denominador, como en el caso del periodo, la pasen hacia el lado de la izquierda. Se fijan en el siguiente paso, el periodo sigue acompañado, pero ahora ya va a quedar arriba, y pasamos ahora la velocidad de propagación, o la rapidez, perdón, de propagación, la pasamos dividiendo porque está multiplicando, ¿cierto? Entonces acá, si se fijan, pasamos dividiendo la rapidez de propagación, ¿ya? Porque estaba multiplicando, y cuando pasan las cantidades al otro lado de una igualdad, ¿cierto?, siempre pasan con la operación contraria. En este caso, la operación contraria a la división es la multiplicación en el primer paso, y después la operación contraria a la multiplicación es la división, por tanto, el VP, ¿cierto?, pasó dividiendo. Ahí ya tenemos la expresión, ¿cierto?, despejada, porque nos están pidiendo el periodo, ¿cierto? Si vemos acá arriba, nos piden que encontremos el periodo. Entonces, ahí tenemos lista la expresión despejada, y ahí pasamos al desarrollo. Y en el desarrollo, como yo ya les dije en el problema anterior, ¿cierto?, nosotros reemplazamos, ¿cierto?, lo que nos entregó el problema. Entonces, en este caso, en el numerador colocamos la longitud de onda, que es 125.300, ¿ya? Y después en el denominador colocamos la rapidez, de propagación, que en este caso era 2.150.000,
y ahí tenemos, ¿cierto?, que después hacer esa división, y ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, el valor del periodo. Entonces, con sus calculadoras, ¿cierto?, ahí pueden hacer 125.300 dividido en 2.150.000, y esto nos da la cifra de 0,058 segundos, ¿ya? Ahí ustedes pueden definir, ¿cierto?, si trabajar con 2 decimales o bien trabajarlo, ¿cierto?, con 3 decimales, ¿cierto? Obviamente, al trabajar con más decimales, ¿cierto?, se pone más exacto, ¿cierto?, el número, pero en este caso, ¿cierto?, conviene trabajarlo, ¿verdad?, con 3 decimales en esta oportunidad. Obviamente la unidad es el segundo, es una S minúscula, ¿bien?, que representa la unidad del periodo, porque el periodo al fin y al cabo es un tiempo, es el tiempo en el que se genera una onda principalmente, una onda completa, o sea, una onda completa, un monte y un valle, ¿cierto?, de una onda, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, encontrado el periodo. Igual, lo mismo, el despeje hay que tener un poco más de cuidado, ¿cierto?, pero básicamente bastaría con intercambiar el periodo con la rapidez, ¿cierto?, ¿ya? Como pueden estar viendo, ¿cierto?, ahí en la pantalla. Pasamos al tercer problemita, ¿ya? Y acá en el tercer problema, ¿cierto?, vamos a ir avanzando un poquito más abajo, ¿ya? Nos están entregando el periodo, ¿cierto?, que en este caso es 0,023 segundos, y nos están entregando la rapidez, que es ese valor de ahí, ¿cierto?, 286.237.000 metros por segundo. Entonces, igual que en los problemas anteriores, nosotros identificamos, ¿cierto?, cuáles son nuestros datos, ¿cierto? Identificamos bien los datos, tenemos el periodo, ¿cierto?, que es con la letra T, ¿verdad?, que es de 0,023, ¿cierto?, segundos, ¿verdad? Y después tenemos la rapidez, como dice ahí, nuestro VP, ¿verdad?, de 286 millones, ¿cierto?, 237.000. Entonces vamos ahí a colocar, ¿cierto?, nuestro numerito, ¿verdad?, 286.237.000, ¿ya? Ojo también con el tema de colocar bien los números, porque como son números grandes, hay que tener eso en cuenta. Lo que nos están pidiendo es la longitud de onda, ¿cierto?, el lambda, ¿cierto?, que es de una letra griega, ¿cierto?, que representa la longitud de onda. Pasamos a la fórmula. Obviamente la fórmula en este caso, entonces se fijan, los 3 términos son los mismos, por lo tanto, la fórmula es básicamente la misma, pero ahora el despeje es un poquito más sencillo, porque como nos están pidiendo la longitud de onda, ya simplemente bastaría con pasar el periodo hacia el otro lado. Ya, igual como hicimos al comienzo, ¿cierto?, del problema anterior, aquí simplemente bastaría con dejar la longitud en esa posición y el periodo que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Entonces nos quedaría el periodo multiplicado por la rapidez de propagación igual a la longitud de onda. Si se fijan y retroceden un poco el video, se van a dar cuenta que es el mismo despeje que hicimos para cuando teníamos que encontrar el periodo, ya solo que está en el paso intermedio. Entonces ahí ya está también el despeje para la longitud de onda, ¿cierto? La longitud de onda ahora en este caso está despejado porque se encuentra sola a un lado de la igualdad, ¿cierto?, dentro de la ecuación que tenemos ahí, o de la fórmula. Como ya está despejada la longitud de onda, que es lo que nos están pidiendo, pasamos al desarrollo y acá simplemente tenemos que multiplicar. Entonces, la longitud de onda va a ser el periodo, que es 0,023, y ojo con los ceros, ¿cierto?, en la calculadora para que no se confundan, ¿verdad? ¿Ya? Y lo multiplicamos con 286 millones, ¿cierto? 237.000, que es el valor, ¿verdad?, de la rapidez de propagación para esta onda, ¿cierto?, o este rayo de luz, como dice ahí el enunciado. Entonces, hacemos la multiplicación, vamos a colocar en nuestra calculadora 0,023, multiplicamos 286, 237, 000, que son el número que dije anteriormente, y eso nos da aproximadamente 6.583.451 metros. ¿Ya? O sea, un número bastante grande porque hablamos de una luz. Generalmente la luz, ¿cierto?, como es una onda, puede alcanzar grandes distancias. Por lo tanto, es posible tener una longitud de onda más o menos de ese estilo generalmente, ¿ya? Siempre y cuando el periodo sea un periodo bastante más pequeño, ¿ya? Pero en estos casos nosotros tenemos una longitud de onda bastante alta porque eso da a entender, por ejemplo, por qué podemos ver las estrellas. Las estrellas se ven, por ejemplo, porque la luz viaja por el vacío y viaja a una distancia
¿cierto? O sea, viaja mucha distancia, recorre mucha distancia, ¿cierto? Desde un punto muy lejano hasta nosotros. Entonces, ¿tiene sentido un poquito la longitud? Sí, tiene un poquito de sentido. Al fin y al cabo, como es un problema, se da a entender, ¿cierto?, de que son números más que nada para poder entender cómo resolver cada ejercicio. Entonces, siempre tener en cuenta los datos, siempre tener en cuenta la fórmula, el despeje correspondiente y después el desarrollo. Bien, esto pasa cuando nos entregan dos datos, ¿cierto?, ya en el enunciado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos entregan solamente un dato? ¿Ya? O, por ejemplo, el problema que tenemos acá. Por ejemplo, acá dice, una onda se propaga por un determinado medio físico con una frecuencia desconocida. Calcular el valor de la frecuencia de la onda si su periodo es 0,0047 segundos. O sea, acá, si ustedes se fijan, solamente nos entregaron un dato. ¿Ya? Solo un dato, que el dato es del periodo, porque está en segundos, ¿cierto? Entonces, acá la expresión que tenemos que utilizar es un poco más sencilla, ¿cierto? Ya que las anteriores. Pero déjenme, porque se escribió, ahí sí, 0047, ¿ya? Cuando es solamente un solo dato, es más simple la expresión, porque la expresión ya generalmente está dada, ya que la frecuencia es el inverso del periodo. Al multiplicar la frecuencia por el periodo siempre tiene que darme 1. Por lo tanto, la frecuencia simplemente ya es el inverso del periodo. O sea, 1 partido en el periodo, 1 dividido en el periodo. Entonces, acá la fórmula se usa directamente. En el caso, por ejemplo, de encontrar el periodo, tendríamos que hacer 1 dividido en la frecuencia. Al fin y al cabo es lo mismo, ¿ya? Entonces, acá el despeje está listo. Así que solamente en este tipo de problemas, cuando solamente les entrego un dato en el problema, generalmente, ¿ya? Simplemente bastaría con hacer la división de 1, ¿cierto?, entre el número que tenemos como dato, o sea, en el denominador, que en este caso es 0,0047, ¿ya? Y vamos a tener, ¿cierto?, la frecuencia. Hacemos la división, ¿verdad? 0,047, y eso nos da 212,76, si no me equivoco, ¿sí? Hertz, ¿ya? El Hertz es la unidad de medida de la frecuencia. Hertz determinó la frecuencia de la nota musical La, entonces ahí básicamente su prestigio en ese momento, ¿cierto?, le dio básicamente la oportunidad de que su apellido, ¿cierto?, fuese parte de las unidades de medida, así como, por ejemplo, el Newton con la fuerza, ¿cierto?, o el Joule con la energía. Hertz también, ¿cierto?, tiene una unidad de medida que es el caso de la frecuencia, que fue la que determinó, ¿verdad?, para la nota La. Entonces, acá, cuando es un solo dato en el problema, es más simple, ¿cierto? Dato, la fórmula, que ya está dada, está despejada, ¿verdad? Y el desarrollo es netamente el reemplazo, ¿ya? En el siguiente video vamos a continuar con los otros problemas, ¿cierto?, asociados a estas expresiones, ¿ya? Vamos a ver las otras dos expresiones que hemos trabajado en clase, ¿cierto? La de la longitud por la frecuencia y encontrar también el periodo a partir, ¿cierto?, de esta fórmula, pero con solamente un dato. Así que espero que les haya quedado claro con este tipo de video, ¿cierto? Cualquier duda lo pueden dejar también en los comentarios, pueden también consultar, en el Instagram de Mundo Física, ¿cierto? Ahí en todos los canales, ¿cierto?, que están habilitados, ¿cierto?, para las consultas. Así que no olviden dejar, ¿cierto?, un like, ¿cierto?, ya, y apoyen, ¿verdad?, los videos porque están hechos con mucho cariño, para ustedes, para que puedan entender mejor, ¿cierto?, cómo hacer también los problemas, ¿verdad? Así que eso, nos vemos en un próximo video y eso, saludos chiquillos, chiquillas, y eso, que estén bien. Adiós.